Bienvenidos, yo soy Jorge López y esto es Abordado. Ya estuvimos hablando de un tema de muchísimo interés, como fue la trayectoria de las enfermedades o las pandemias que hemos vivido durante tantísimo tiempo y que realmente a lo largo de la historia y a través de muchas décadas y de muchos siglos, pues han dejado secuelas y muchísimas experiencias negativas en ese caso. Y no ha sido algo fácil de enfrentar, no ha sido sencillo de llevar eh, durante todo el tiempo el proceso, porque ha sido muy complicado enfrentar algo que no sabes cómo va a terminar, a lo que nunca te has enfrentado. Entonces sí han sido situaciones muy difíciles, pero eso no quiere decir que no hayan soluciones. Siempre hay soluciones. Así que las soluciones las vamos a evaluar en este día en particular, porque hoy vamos a hablar de la evolución de la medicina. Y la medicina, pues, es la que ha podido contrarrestar todas esas cosas o todas esas enfermedades que han llegado. Aunque no siempre fue así. O sea, literalmente, la medicina anteriormente no era como es hoy en día, como hoy en día la conocemos. Así que ha tenido que pasar por procesos de evolución, pues, para poder ser contrarrestada. Algo que también hay que tener en cuenta es que la medicina, desde el punto de vista que yo lo veo, ha ido evolucionando al ritmo que también evoluciona las enfermedades, porque cuando aparecen enfermedades, pues aparecen nuevas investigaciones para poder contrarrestar esas enfermedades y también posiblemente nuevas variantes. Es decir, si hay una cepa de X enfermedad, pues tratan de hacer mutaciones, me imagino, no sé, o de tratar de hacerle algún tipo de cambio o una posible evolución que pudiese tener esa enfermedad y pues tratan de tener una cura como con anterioridad por si hay una posible variante nueva. Entonces ese es el ritmo como también funciona la medicina. Les voy a colocar un ejemplo y que eso lo vemos en el tema anterior. En 1918, que llegó la gripe española y estuvo presente hasta 1920, si se dan cuenta, la cura llegó hasta 1936, es decir, 16 años después. No estaba la cura presente al momento. Así que esa es la manera como siempre ha funcionado la medicina. No está la salvación de una vez, pero tratan en lo más posible de que sea muy, muy breve la investigación y muy breve la solución. Anteriormente, la medicina estaba ligada a muchas ideas erradas desde mi punto de vista porque no había tecnología, no había ningún tipo de investigación. Entonces la medicina estaba ligada a muchas ideas quizás erradísimas en cuanto a sus teorías o en cuanto a sus ideas o de dónde venían, por qué llegaban, por qué azotaban tantas personas. Entonces era toda una locura de ideas. Así que esos primeros siglos fueron bastante complicados. Ejemplo, en la Edad Antigua, los datos muestran diferentes culturas con medicina. Y les voy a colocar el ejemplo de Egipto y de Grecia. Por lo menos Egipto y Grecia estaban muy ligados a lo religioso mágico, que eran las bases, lógicamente, de sus creencias, pero por lo menos de Egipto data la persona o el médico más antiguo de la historia, que es Ra. Este personaje vivió hacia el año 3000 a.C. Se desarrolló sobre todo en el área de odontología. Y en Grecia, pues también encontramos a Hipócrates, quien es también conocido como el padre de la medicina y vivió en el año 440 al 360 antes de Cristo. Y aquí hay muchísima diferencia entre estas dos naciones y también hay que tener en cuenta que son muchísimos siglos de evolución. Es decir, en la historia de Egipto estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Y en la historia de Grecia con Hipócrates estamos hablando de menos de 400 años antes de la llegada de Cristo. Así que es una amplia diferencia, lo que sí nos da muchísima evolución de la medicina, pero el aporte de Hipócrates, a pesar de que durante todos esos siglos la medicina seguía siendo algo muy religioso y muy mágico, donde ellos utilizaban cantidades de sacerdotes, adivinos, hechiceros, bueno, sus bases de creencias para, para poder determinar cuál era la causa de esa enfermedad. Pero cuando llega Hipócrates dio un sentido diferente a la medicina
porque él dio los primeros aportes como la descripción de las enfermedades y las sintomatologías. A partir de la actividad de Hipócrates, la medicina comenzó la búsqueda de una explicación racional de las enfermedades, atendiendo a sus síntomas para formular un diagnóstico y ofrecer el tratamiento más adecuado. Y es que en estas culturas realmente encontramos grandes exponentes de la medicina, aunque como les digo, en lo que tiene que ver con Egipto, pues Eisi Ran no era un gran investigador o no fue un médico como tal, pero sí aportó mucho a lo que fue la odontología. Y en cuanto a Hipócrates, pues este hombre sí terminó desarrollando una gran escuela y extendiendo muchísimo la idea de la medicina o ampliando muchísimo el conocimiento de la medicina, dando a entender que una enfermedad tenía que tener una búsqueda racional y una solución adecuada también, ¿no? Estas personas siguen siendo recordadas hoy en día en la medicina por sus grandes aportes. A mí estas culturas literalmente nunca han dejado de sorprenderme. O sea, yo cada vez que me coloco a analizar la historia de Egipto, la historia de Grecia, sobre todo, que esta gente era muy avanzada, la historia de Roma y todas esas naciones, Babilonia, siempre vas a encontrar algo que ha permanecido a través de la historia y sigue permaneciendo y sigue siendo muy útil aún en nuestros días. Así que no es un avance que simplemente se puede desechar. Estas personas o estas culturas tenían una mentalidad también muy avanzada, a pesar de no contar con grandes tecnologías como las que aparentemente pues contamos nosotros hoy en día. En esta antigua también pasan muchísimos años para que empiecen a haber nuevos desarrollos o nuevos avances en cuanto a la medicina. Y cuando hablamos en cuanto a la Edad Media y más que todo a la alta, sobre todo en la segunda mitad del siglo VIII, los musulmanes empezaron a ser también una gran potencia en medicina y le dieron una nueva evolución a la medicina. Porque los musulmanes, ejemplo, tradujeron los trabajos de Galeano y Aristóteles al arábico, por lo cual los doctores islámicos se indujeron en la investigación médica. Ya ampliaron muchísimo más sus ideas con todos estos trabajos de investigación que podían hacer. Y también para determinar si algunos seguían siendo válidos o habían cosas nuevas que investigar acerca de esos trabajos que en la antigüedad fueron lo que ellos pudieron determinar. Algunas de las figuras islámicas más importantes fueron Avicena, que junto con Hipócrates se les ha mencionado también como el padre de la medicina. Este es un pro del islámico. También tenemos a Bulcasis, que es el padre de la cirugía. Tenemos a Benzoar, que es el padre de la cirugía experimental. Tenemos a Ibn al-Nafis, que es el padre de la fisiología circulatoria. Tenemos a Averroes y Races, padre de la pediatría. Y ya luego, para finales de lo que en algún momento fue la Edad Media, posteriormente a la peste negra, tenemos o aparecen figuras muy importantes que emergieron en Europa, como William Harvey, que fue un médico inglés a quien se le atribuye describir correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre al ser distribuida por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. Esto sí fue un gran aporte que ya nos permitió abrir la mente de una manera totalmente diferente a como se había visto en algún momento de la historia o las ideas que ya se traían. Sobre todo aquí en este siglo en particular, ya con todos estos trabajos que introdujeron los musulmanes, ya con todos estos trabajos que se empezaron a introducir en Europa, ya empezaron a llegar nuevas ideas en cuanto a lo que era la medicina. También hay un médico italiano que se llama Gabriel Filapio, que fue uno de los más importantes anatomistas del siglo XVI. A partir del siglo XIX se vieron grandes cantidades de descubrimientos, como los avances de Leeuwenhoek con el microscopio y el descubrimiento de Robert Koch de las transmisiones bacterianas. Entonces, ya aquí sí se unen dos grandes componentes, tanto el microscopio como este descubrimiento de las bacterias, para ampliar muchísimo más todo el campo de la medicina. Porque hasta ese momento anteriormente no se podían determinar las partículas o no se podían investigar las partículas a profundidad porque no existía el microscopio. Cuando ya llega el microscopio ya se amplía de una manera increíble
todas estas ideas que se tenían acerca de las enfermedades. Y entonces es cuando se abre una nueva ventana hacia la medicina moderna. También el descubrimiento de los antibióticos fue un gran paso para la medicina. Ejemplo, el doctor Edward Jenner descubrió el principio de la vacunación al ver que las ordeñadoras de vacas que contraían el virus de Vaccinia al tener contacto con las pústulas eran inmunes a la viruela. Esto también fue un muy buen aporte. Ya sobre todo porque cuando hablamos del doctor Edward Jenner, fue uno de los pioneros, lógicamente, de la vacuna contra la viruela. Entonces ya en este punto hablamos de toda la transformación que vino teniendo la medicina. Desde un inicio con lo mágico religioso, con todas esas ideas erradas que existían, a medicinas curativas con plantas y ya luego, lógicamente, llegando a la farmacología con muchísima más eficiencia y muchísimos más resultados. El primero fue la arfenanina, uno de los primeros fármacos que curó una enfermedad infecciosa de elevada mortalidad. Este descubrimiento fue hecho por Paul Ehrlich en 1908. Después de observar que las bacterias morían mientras las células humanas no lo hacían. Y bueno, así fueron creciendo y emergiendo todas estas cantidades de investigaciones y todos estos nuevos aportes que también trajeron como resultado nuevas escuelas de medicina. Una de las primeras escuelas de medicina que personalmente pude investigar fue el Hospital y la Madrasa, donde se enseñaron las ciencias médicas y fue construido por el hermano mayor Giyaseddin Kaikorú en 1206 por voluntad de la sultana Heber Nesibe. Este es el primer centro del mundo que proporciona educación médica y servicios de salud juntos. Así que esta fue una de las primeras revoluciones importantes que surgieron de la medicina, y sobre todo porque, como les digo, los árabes empezaron a darle mucha vida también después ya de lo que fue toda esta investigación que se hizo con Hipócrates y toda esa historia. Entonces ya en la alta edad media ellos trajeron nuevas ideologías o muchos grandes aportes, tanto como lo fue una escuela. Aunque hay que resaltar también que Hipócrates tuvo una escuela de medicina, pero estas escuelas ya empezaron a tener también nuevas ideas o nuevas perspectivas de lo que era la medicina para poder contrarrestar pues enfermedades futuras o poder investigar más el cuerpo humano y todo aquello. Quiero que resaltemos también algunos de los médicos más importantes que han hecho también o han dado grandes investigaciones a la medicina. Ejemplo de Paracelso, que fue conocido porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquímicos y por haberle dado al zinc su nombre, llamándolo Zinzú. Él es considerado a veces como el padre de la toxología por su célebre frase, y que esta me encanta. Él decía: solo la dosis hace el veneno. Entonces, frase muy célebre, yo creo que hemos escuchado de ella. Luego está John Snow, que fue un médico inglés precursor de la epidemiología hasta el punto de ser considerado padre de la epidemiología moderna. En 1853 recibiría el título de Sir después de que anestesiara a la propia reina Victoria en el parto sin dolor de su octavo hijo Leopoldo de Albán. Esto también es un hecho muy revolucionario y también le dio un gran aporte a la medicina. También tenemos a Alexander Fleming, que fue un médico y científico británico famoso por descubrir o por ser el descubridor de la penicilina. Tenemos también a Sigmund Freud, que fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Tenemos a Gertrude Willy Elion, que esta es una mujer bioquímica y farmacóloga estadounidense, que recibiría en 1988 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos de los principios claves sobre el desarrollo y el tratamiento de medicamentos. Ella más que todo se especializó en todo este desarrollo para la leucemia, la malaria e infecciones urinarias. Así que también hizo muy buenos aportes a la medicina. Y entre otras muchas personas que han hecho grandes aportes a la medicina y que aún no los mencionan en esta lista, que paso por alto, y posiblemente también de la edad antigua, muchísimas personas que también dieron grandes aportes a la medicina, pero a la conclusión que quiero llegar es que en el proceso de la historia siempre van a haber evoluciones, y esas evoluciones de algún modo siempre van a ser para mejor.
porque a lo largo de varios videos que hemos podido analizar, hemos visto cómo el desarrollo de la historia ha ido avanzando para mejor. Y en este punto, y algo muy importante como es la medicina, pues a pesar de que ha tenido sus partes erradas, también nos ha podido dar quizás nuevas expectativas de vida, o quizás nuevas esperanzas, o quizás una nueva calidad de vida. Entonces, pues espero que podamos tener todo esto presente y que nunca olvidemos, pues, todas estas investigaciones y estos grandes aportes que estas personas nos regalan. Así que, ya sabes, la medicina es muy importante.